Muy buenas noches, gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Aquí iniciamos el conversatorio implacable, conversatorio presidencial implacable, que realmente nos pone a nosotros muy contentos, redobla el compromiso y por sobre todo agradecemos a los jóvenes por esta gran iniciativa. Los jóvenes quieren saber, posibles autoridades presentes, ¿qué van a hacer si llegan al poder? ¿Quiénes están como invitados e invitada? Soledad Núñez, en forma independiente por la Concertación, el doctor Euclides Acevedo del Movimiento Nueva República, Martín Burt por el Partido Liberal Radical Auténtico y Sebastián Villarejo por el Partido Patria Querida. Antes de iniciar este evento y convocar a los invitados al escenario, le voy a pedir a la gente de producción que proyecte un audiovisual que hizo nuestra empresa y quiero decir también que me siento orgulloso de dirigir y ser parte del equipo de Vamos por Más Producciones. También pedirles la comprensión a los candidatos y candidatas invitados esta noche, que no puede ser tan largo, no pudimos hacer tan largo el currículum de cada uno de ustedes, que realmente si no se trataría absolutamente de eso, este espacio y este evento. Ahora sí, producción, por favor. Conversatorio Presidencial Implacable, organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, con la producción general de Vamos por Más Producciones. Invitados: Soledad Núñez, ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, máster en Gestión de Proyectos por la Universidad Politécnica de Madrid, egresada del Programa de Liderazgo para la Competitividad Global de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos, docente universitaria en Políticas Públicas y Gestión Urbana. Se inició en el mundo laboral como ingeniera civil, construyendo escuelas rurales en asentamientos campesinos. Su pasión por un futuro mejor la llevó a ser directora de Techo Paraguay del 2009 al 2013. Fue ministra de la Vivienda y Hábitat del 2014 al 2018, siendo la mujer más joven a cargo de una cartera estatal. Fundó Alma Cívica, un espacio de construcción de nuevos liderazgos políticos, docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción y conferencista en varias universidades del mundo, reconocida por el Foro Económico Mundial e incluida en la lista de la nueva generación de intelectuales públicos de Latinoamérica por la revista Global Americans. Actualmente es precandidata a la presidencia de la República independiente por la Concertación. Euclides Acevedo, abogado y político paraguayo, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, posee doctorado en Ciencias Jurídicas, calificación summa cum laude de la Universidad Nacional de Pilar, posgrados en Planificación Estratégica Nacional, realizado en el Colegio Nacional de Guerra en Asunción y Sociología del Desarrollo en el Instituto de Sociología y Desarrollo para el Área Iberoamericana, Madrid, España. Se destacó por realizar cursos de Sociología Política en el Centro de Estudios Democráticos de América Latina en Costa Rica, Economía Rural y Economía Política en Israel e Inglaterra, e Introducción a la Filosofía Política en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Ejerció funciones en el Poder Legislativo como diputado y senador nacional. Dentro del Poder Ejecutivo desempeñó cargos como ministro del Interior, ministro de Industria y Comercio, canciller nacional, entre otros. Fue presidente del Partido Encuentro Nacional, rector y docente de distinguidas instituciones educativas. A lo largo de su vida publicó numerosas obras sobre diplomacia, Fuerzas Armadas, legislaciones y política. Participó como analista en varios programas radiales de alcance nacional. Actualmente es precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Nueva República. Martín Burt, licenciado en Administración Pública y Estudios Interamericanos por la University of the Pacific en Stockton, California. Posee una maestría en Ciencia, Tecnología y Políticas del Sector Público por la George Washington University,
doctorado en Economía del Desarrollo y Desarrollo Internacional por la Tulane University, Estados Unidos. Es profesor visitante de Emprendimiento Social en el Instituto Politécnico de Worcester y profesor visitante distinguido en la Universidad de California, Irvine. Emprendedor social paraguayo, escritor y exintendente de Asunción, fundador y director ejecutivo de la Fundación Paraguaya, una organización sin fines de lucro pionera en microfinanzas en Paraguay, creador del Semáforo de Eliminación de Pobreza, una herramienta de medición de la pobreza y metodología de capacitación para ayudar a las familias a que se autodiagnostiquen el nivel de pobreza multidimensional y desarrollen planes personalizados para superarla. Esta nueva métrica está siendo implementada en más de 30 países, incluyendo los Estados Unidos y el Reino Unido. Actualmente es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico dentro de la Concertación. Sebastián Villarejo, abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, con cuadro de honor, posee una maestría en Abogacía Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid y un diplomado en Teoría Política y Gestión Pública de la Konrad Adenauer de Santiago de Chile. Sus inicios en la política se dan como militante de la causa del desbloqueo de listas en el año 2002, iniciativa que años más tarde pudo impulsar y lograr la aprobación como diputado electo y líder de bancada. Fue fundador de Juventud que se Mueve y presidente nacional de la Juventud de Patria Querida. Hoy preside este partido, espacio desde donde impulsa liderazgos en todo el país, de hombres y mujeres dispuestos a lograr una revolución positiva. Su primer cargo electivo en la administración pública fue como concejal municipal de Asunción en el año 2015, con posturas siempre a favor de la innovación y transparencia. Como diputado electo desde el 2018, trabajó en temas vinculados a la educación, convencido de que es la mejor inversión con el planteamiento de soluciones ambiciosas y concretas. Católico por convicción y miembro permanente de las misiones católicas, se caracteriza por sus posturas marcadas y firmes, siempre en favor de la libertad. Actualmente es precandidato a la presidencia de la República por el Partido Patria Querida dentro de la Concertación. Pedimos un aplauso para cada uno de los candidatos con un currículum impecable realmente. Quiero tener el honor de invitar a este escenario al presidente de la FEUNA, Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, a su presidente, Nicolás de Jesús González Bordón. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero saludar a los precandidatos invitados a este conversatorio presidencial implacable. También agradecer a Vamos por Más Producciones, que sin su apoyo esto no sería posible. Quiero saludar en forma muy especial al estudiantado de la Universidad Nacional de Asunción, como así también a todos los presentes. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción, la cual presido, ha tomado el compromiso con nuestro gran equipo de jóvenes de involucrarnos con acciones y en este caso específico preguntarles a nuestras posibles futuras autoridades la responsabilidad tan importante que asumirán en tan digno cargo. Por eso, hemos socializado un formulario digital para tener la participación masiva de los jóvenes, quienes estamos con la esperanza de tiempos mejores en nuestro país, y le comprometemos a quienes se encuentran en la posición de asumir a que expongan sus conocimientos, su lealtad, su honradez y por sobre todo que manifiesten su bandera de patriotismo, asegurándoles que nosotros, los jóvenes, seremos celosos custodios para que eso ocurra. Muchas gracias. Acto seguido, quiero convocar al escenario a que tomen asiento, primero a la ingeniera Soledad
Núñez. Un aplauso, por favor. Soledad, por favor, bienvenida. Seguidamente quiero convocar al doctor Euclides Acevedo. Aplauso, por favor. Doctor Euclides Acevedo, por favor, acá. Convocamos al escenario en este momento al doctor Martín Burt. Asiento, por favor. Y convocamos al escenario al diputado Sebastián Villarejo. Gracias una vez más por la presencia de cada uno de ustedes. Ahora la temática será la siguiente. Los jóvenes han preparado unas preguntas, han sacado un formulario y han elegido las mejores preguntas, el mejor cuestionario para que puedan contestar cada uno de ustedes. Y queremos tener en cuenta que el tiempo de la televisión, el segundaje de la televisión, tenemos que tener muy en cuenta. Por eso cada respuesta no puede exceder de 2 minutos. Hay un cronómetro que tengo entendido van a ver los invitados, ¿verdad? Para que ellos puedan saber cómo va corriendo el tiempo. Así que, sin más preámbulos, les invito a los jóvenes que empiecen con las preguntas y así dar inicio a este conversatorio presidencial implacable. Muy buenas noches de nuevo, precandidatos. Les quiero agradecer otra vez por su presencia. Como dijo Rodolfo, nosotros hicimos un formulario y seleccionamos las mejores preguntas. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué mecanismos utilizará para generar fuente de trabajo a la población que termina recién la facultad y tiene poca o nula experiencia en el campo laboral? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodolfo, Nicolás y a la FEUNA por la invitación. Yo celebro la generación de estos espacios donde en una contienda electoral podemos los candidatos compartir con ustedes las ideas y las propuestas que tenemos para el Paraguay del futuro. La pregunta es súper importante porque estamos atravesando una crisis económica, el desempleo está aumentando y el próximo gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de poner este tema como una cuestión prioritaria. Para acompañar a los jóvenes que egresan del sistema educativo y poder favorecer el acceso a los empleos, uno puede tener medidas inmediatas como la promoción de las bolsas de trabajo que vinculan la demanda que existe en el sector privado con la oferta laboral. Pero por sobre todo nosotros queremos poner un enfoque en las MIPYMES, en las micro, pequeñas y medianas empresas y favorecer sobre todo que la juventud no solo piense en buscar un empleo, sino que en transformarse en generadores de empleo. Una juventud que emprenda. Y para que la juventud pueda emprender, tienen que existir las condiciones para que eso se pueda dar. Acceso al crédito que sea a tasas considerables, un crédito accesible. También el acompañamiento y la asistencia técnica, la reducción de riesgos que pueda permitir que la juventud pueda emprender sin miedo a fracasar. Esto se puede lograr con un capital semilla, con una bolsa que permita a la juventud arriesgarse. Y también superar esa mentalidad, digamos, de solo buscar empleo y transformar, dar un giro a potenciar un ecosistema emprendedor, una mentalidad emprendedora. Y no tenemos que olvidar que las MIPYMES sostienen más del 70% del empleo a nivel nacional. Es decir, la mejor política de empleo es aquella que puede forjar una cultura emprendedora en el Paraguay. Una de las cosas que propone la nueva república es el pacto social. El nuevo pacto social, que es transversal, íntegro, es un pacto entre el Estado y el aparato productivo. La política de empleo no es una cuestión que solamente debe auspiciar y propiciar el gobierno. No podemos nosotros plantear una política de empleo divorciado del proyecto de educación, porque una cuestión paralela al desarrollo es la cuestión educativa.
No podemos nosotros convertir la política de empleo en una reproducción de proletariado, sino todo lo contrario. Y yo creo que las pymes y todas las fórmulas de empleo por la vía del emprendedor, si no tienen una política educativa descolonizadora, porque culturalmente estamos colonizados, entonces esa política de empleo es responsabilidad del Estado y no solamente del Ministerio de la Juventud, sino fundamentalmente del Ministerio del Trabajo. Muchas gracias. Antes que nada, gracias chicos por esta invitación. Felicidades a los centros de estudiantes. Es muy importante este tema. Yo recorro mucho el país y trabajo en la generación de empleo hace más de 30 años. Así que conozco muy bien la problemática del chico que sale y no puede conseguir trabajo porque no tiene un padrino político. No puede conseguir trabajo porque no tiene experiencia laboral y nadie le da experiencia laboral, o sea que es un círculo vicioso. Entonces, una de las cosas en que yo he trabajado muchísimo con miles de jóvenes es en el tema de las pasantías. Es decir, termina o antes de terminar la facultad, el chico ya está haciendo pasantías y muchas veces ya se quedan en ese lugar o se quedan con experiencia. Mi trabajo también ha sido concientizar a los empleadores para que las fábricas y las empresas agrícolas y las empresas ganaderas se den cuenta del valor que tiene tener un auxiliar administrativo pasante, un ingeniero pasante, un químico pasante. O sea que el tema de las pasantías es importantísimo para terminar la facultad y ya tener en el currículum experiencia laboral. Segundo, lo más importante es tener referencias laborales para que el futuro empleador le pueda llamar a la contadora o al administrador de la empresa donde la persona hizo pasantías y pueda hacer eso. Y tercero es el tema de la capacitación para emprender su propio negocio, ¿verdad? La gente necesita motivación y capacitación para armar un taller, para armar una peluquería, para armar una fábrica de confecciones, para armar una fábrica de alimentos. Y nosotros hemos preparado un documento, un manual de las 100 maneras en que una persona puede emprender su propio negocio y ganar. Aplaudirle bien, Martín, todos le quieren aplaudir. Allá me están haciendo... Bueno, a ver, en primer lugar, también saludar, ya que es la primera vez que nos toca hablar, aquí a los tres panelistas conmigo y bueno, a todos ustedes los presentes. A ver, primero para mí hay una cuestión conceptual que hay que responder en la pregunta, que es qué visión del Estado tenemos. Para nosotros el motor del desarrollo es la iniciativa privada. Yo no voy a ser un presidente de la República que los jóvenes van a ver que mi forma de premiarle al joven es ser que sea operador político, porque mi gobierno y mi poder dependen de que yo meta gente a la función pública. Eso es lo primero que se tiene que acabar porque estamos construyendo una cultura negativa en la juventud que cree que la solución a su vida es entrar a la burocracia estatal y perder su dignidad trabajando por un cacique. Eso se acaba conmigo. El motor del desarrollo es la iniciativa privada. Ahí tenemos que construir políticas de competitividad, porque en la medida que la iniciativa privada mejore y construyamos mayores y mejores empresas, pequeñas y medianas y también grandes, va a haber más trabajo. Es así de sencillo. Yo suelo decir que si Steve Jobs era paraguayo, siempre digo esto en los debates, no iba a existir Apple, porque iba a abrir en su garage y le iba a venir un inspector de la municipalidad, uno de la Dirección del Trabajo, otro IPS, porque seguro no le estaba dando todavía IPS al que estaba al lado suyo y se cerraba Apple. Nosotros tenemos que tener un Estado que fomente y ayude al que quiera emprender en todo sentido, que no tranque. Y políticas de competitividad van en todo sentido, que si va alguien de mucho dinero, va a construir un edificio, pero de esa forma van a haber obreros, va a haber trabajo, va a haber alguien que vende empanada, que va a traer comida, no esté en catastro y en registro público un año trabado el expediente. Que si alguien quiere emprender y necesita una tasa en Dinavisa porque está trabajando para algo, la tasa de Dinavisa no sea más cara de lo que puede sacar de crédito y por sobre todas las cosas la visión de que uno va a ganar más luego como Estado a partir del cobro de impuestos. Entonces, tiene que cambiar el concepto total. Acá el motor del desarrollo es la iniciativa privada. Y cierro con dos últimas cosas.
Primero, pues creo que va a venir otra pregunta. A mediano plazo, porque estas son cuestiones rápidas hay que implementar, pero a mediano plazo tenemos que hacer una inversión y no una inversión, decisiones radicales en el tema educativo. Nosotros tenemos que construir la educación dual para pensar a mediano plazo de que la gente también salga preparada para el trabajo. No solamente que tenga un titulito, que a mí, yo me recibí de abogado y no sé si por recibirme de abogado estuve preparado para trabajar. Al final termina siendo una burocracia para tener un papel. Eso tiene que trancarse. Y es muy diferente, y dejo para otra pregunta también, cómo potenciar lo que es el trabajo rural. Esa es otra cuestión. La segunda pregunta es, ¿qué opinan sobre la salud mental de los jóvenes, niños y adultos del Paraguay? ¿Y tienen alguna planificación para mejorar el servicio de psicología gratuita para gente de escasos recursos? El desafío de la salud mental en Paraguay incluso no es solo para los sectores más vulnerables. La salud mental ha sido totalmente dejada de lado en todo nuestro sistema de salud pública. Hoy cualquier persona tiene inconvenientes de salud mental, incluso a niveles psiquiátricos, y no existen soluciones. O sea, acá la respuesta simple y concreta es, uno tiene que comprender de que eso no solo es una necesidad, sino que es una urgencia, porque son inconvenientes que afectan a las familias. Y si nosotros creemos que la construcción de un país nace también un poco a partir de la familia, de un núcleo y del relacionamiento que estamos en una comunidad, tiene que invertir decididamente. Hoy eso es nulo, prácticamente digamos, estadísticamente hablando. Entonces, la primera respuesta que te tengo que dar, y así de sencilla, es tenemos que invertir, preparar y darnos cuenta que es una prioridad. Hoy, y salgo solamente, me hiciste preguntas de psicólogos, el tema de la drogadicción que genera problemas evidentemente también mentales en muchos de los chicos, no hay dónde enviarlos, no existe, o sea, no hay abasto, no hay posibilidad, sin importar incluso si uno es un sector vulnerable o no. Ahí hay un trabajo tremendo. Y por último, sí tenemos que hacer una profunda labor de concienciación social, porque lastimosamente en muchos sectores del país todavía, y principalmente en muchos sectores todavía se ven los problemas mentales como algo muy duro y son muy maltratados, porque hay una cuestión también que tenemos que hacer una educación muy profunda de inclusión y darnos cuenta que se puede trabajar profundamente en eso. Un problema grave que tiene nuestro país es de que la salud mental no está en la mentalidad de la gente. Y cuanto más humilde sos y cuanto más en el interior estás, y por todo si sos mujer, toda la sociedad te discrimina. Vos podés ser de clase media en Paraguay, ser una madre y sufrir de depresión postparto. Y en las familias educadas se acepta y se trata. Pero si vos sos de un asentamiento o de una colonia rural y sufrís de depresión postparto, sos una inútil haragana. Y si no podés levantarte de la cama por tristeza y melancolía, se te pega. Es un problema gravísimo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educar a las mujeres para identificar problemas de salud mental y también a los hombres. Yo trabajo mucho en el tema de pobreza a nivel rural y le he preguntado a la gente qué significa estar bien espiritualmente para vos. Y me han dicho que el indicador de salud mental es yo controlo mis emociones. Y las personas que controlan sus emociones están bien y las personas que no controlan sus emociones están mal. Y he llegado a preguntar 1000 veces, ¿qué es más importante? ¿El agua potable o controlar tus emociones? 1000 veces me han dicho controlar tus emociones. Decía San Ignacio de Loyola, el inventor de los ejercicios espirituales, que una labor del apóstol
es la higienización del alma. De alguna u otra manera, ya lo decía Freud y luego Lacan, lo que no se habla, se actúa. Vale decir, la palabra describe el estado espiritual de las personas. Una sociedad que no tiene controlada su salud mental es una sociedad destinada al fracaso, por la vía de la depresión o por la vía de la incapacidad de crear. Y esa es una responsabilidad del Estado. Yo respeto la iniciativa privada, celebro las individualidades, pero yo soy estatista. En el sentido de que yo por eso quiero ser presidente de la República, para gestionar funciones intransferibles del Estado, entre ellos la cuestión de la salud mental. Y la salud mental hoy día tiene una preponderancia que siempre la tuvo, pero ahora mucho más después de la pandemia. Una de las colateralidades de la pandemia es justamente el desequilibrio emocional, depresión, melancolía, inclinación al suicidio y otros signos de violencia que hoy se nota particularmente con el feminicidio. Entonces, el proyecto de salud pública no es hospital del trauma, no es hospital de alta rotatividad, hospitales para la salud mental, no solamente psiquiátricos, sino institutos psicológicos, porque finalmente la naturaleza humana, si vos te vas al odontólogo, no tiene ningún inconveniente que te vayas a un psicólogo, y sobre todo la juventud. Si la juventud no tiene la plenitud de su espiritualidad, no va a producir ni empleo, ni va a ser una persona que sobresalga en el campo académico. Esta es una responsabilidad intransferible del Estado, la salud mental. Bueno, la atención a la salud mental sin duda iba a ser una cuestión prioritaria en mi gobierno, el plan de gobierno que estamos desarrollando con el equipo técnico. Y aquí hay que tener dos miradas, ¿verdad? Una es la perspectiva de la educación y otra es la perspectiva de la salud. Tenemos que desmitificar la cuestión también de salud mental, que uno de repente no está acostumbrado a poder asistir a una terapia o a un psicólogo a dominar las emociones. Los centros educativos a nivel nacional prácticamente no tienen cobertura de psicólogos, trabajadores sociales o incluso psicopedagogos. Ese es un problema de las fragilidades del sistema educativo. Nuestros niños y adolescentes necesitan tener en las instituciones educativas psicólogos que puedan estar acompañando su proceso de aprendizaje y poder identificando también si existen cuestiones que tienen que ser abordadas desde la perspectiva de la educación. Si miramos esto desde la perspectiva de la salud, es fundamental que las unidades de salud familiar que tienen una cuestión de territorialidad puedan ofrecer los servicios de psicología gratuitos, sobre todo a las familias en situación de vulnerabilidad, como particularmente precisaba la pregunta. La salud tenemos que trasladarla al campo y dejar que esté centralizada en los grandes hospitales. Las unidades de salud familiar necesitan contar no solo con doctores y enfermeros, sino que con nutricionistas, con psicólogos y sobre todo una atención particular a la población que presta servicio en la unidad de salud de la familia. La atención primaria, cuando pensamos en la salud mental, es fundamental y para eso tenemos que aumentar el presupuesto en salud y en educación y también administrar de una mejor manera los recursos que hoy en día están disponibles. Entonces, concretamente, dotar a los centros educativos de psicólogos que puedan acompañar la vida de nuestros niños y adolescentes y también las unidades de salud familiar que puedan brindar servicios gratuitos de psicología, sobre todo a la población vulnerable. Muy buenas noches a todos, precandidatos. Muchísimas gracias por darnos su tiempo a nosotros los estudiantes universitarios, ¿verdad? Mi nombre es Marcelo Salinas, yo soy presidente del Centro de Estudiantes de Química y quiero proceder con la siguiente pregunta. ¿Cómo sería el proceso de selección de sus ministros? ¿Tendrían ministros técnicos o políticos? Citando como ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. Bueno, primeramente mi gabinete va a ser paritario. Creo en la inclusión y la participación de las mujeres en el proceso de definición del futuro de la nación. No porque seamos ni mejores ni peores que los hombres, simplemente porque hay visiones complementarias de la realidad desde una perspectiva distinta. Y segundo, yo no creo en esa disociación entre lo técnico y lo político cuando hablamos de una persona.
Por ejemplo, a mí me molestaba mucho cuando decían, ella es una ministra técnica solamente. Porque ocupar un cargo político implica tener también una suerte de entendimiento de cómo se tienen que articular las cuestiones políticas. Entonces, el perfil que nosotros buscamos en los ministros, por supuesto, tiene que ver con un perfil técnico. Es necesario que pueda tener una suerte de conocimiento para poder administrar una cartera del Estado particular, ya sea dentro del sector salud, educación, vivienda, infraestructura o lo que fuera, pero también una mirada política. La política no desde la perspectiva de la mala política, que es la que prevalece muchas veces en nuestra concepción de la definición de la política, ¿no? Sino que la capacidad de poder articular las acciones, de organizar el proceso de implementación de las políticas y de llevar a cabo en las políticas públicas que lleguen a los resultados que esperan las instituciones. Innegociable la honestidad, la integridad, la capacidad resolutiva, el corazón de servicio y solidario y la sensibilidad social. Yo no quiero ni un solo ministro que no tenga sensibilidad social, porque si no, no va a poder dirigir una cartera del Estado. Administrar el Estado siempre es político. La tecnología es la hija bastarda de la ciencia y el técnico siempre, desde mi punto de vista, siempre al servicio de la política y del político. Todos los ministros que formen parte de mi gabinete, hombres y mujeres, serán esencialmente políticos. ¿Qué es lo que le define al político? Conocimiento y capacidad para la administración del Estado. Y tiene que tener la suficiente militancia para poder tener la sensibilidad que se refería Sole. El que no milita no tiene sensibilidad social, no tiene sensibilidad política. Por lo tanto, en primer lugar, tiene que ser político. El gabinete va a ser eminentemente político. Ya los técnicos le asesorarán, porque el buen político es un administrador de talentos entre los que se encuentra el técnico. Por lo tanto, lo que se debe exigir es idoneidad. Lo de la honestidad no es un objetivo, es un prerequisito. Y la honestidad se la demuestra en la gestión. O sea, aquel que viole los principios de la resonancia ética, o se lo imagina. Vale decir entonces que los ministros que integrarán mi gabinete serán eminentemente políticos en el sentido que acabo de explicar. Y eso se notará después en la gestión. El escrutador, la ciudadanía. El administrador, el gestor, el presidente de la República. Bueno, negativo. Acá está lo que el gobierno acaba de preparar, que es el Plan de Transformación Educativa de Paraguay. Y menciona las falencias de la educación paraguaya: baja inversión, uso ineficiente de los recursos, incipiente carrera del educador, infraestructura que no sirve, baja carga horaria, ausentismo escolar, ausentismo docente. 70 años de políticos manejando el Ministerio de Educación y vergüenza nacional, somos el último país en América Latina en educación. Necesitamos un gobierno de gente capaz. Necesitamos blindar el Ministerio de Educación para que no sirva la política, sino los méritos y las aptitudes. Y el Ministerio de Educación tiene que ser un lugar donde los profesores puedan triunfar y ascender de acuerdo a su capacidad y no de acuerdo a quién es su padrino político. La política ha fundido la educación en el Paraguay y nosotros estamos pasando pésimo. La gente no consigue trabajo porque no tiene las mínimas aptitudes. Mi gobierno va a tener un gabinete de gente capaz, que sepa manejar, y vamos a blindar de la política el Ministerio de Educación y también propiciar la reforma del Poder Judicial para que sean los jueces capaces y no políticos los que manden en este país.
A ver, para que dé un poco gusto, yo creo que los políticos, y a propósito lo hago después de lo que dijo Martín, yo me considero político y quiero que ustedes que están acá se vuelvan políticos. Y yo creo claramente que nuestra tarea también pedagógica como políticos debe ser decir que hay politiqueros que destruyeron la política y destruyeron nuestro país. Y a esos miserables politiqueros le vamos a dar una patada en diciembre y en abril de este año. Yo sé que Martín se refiere a eso, por cierto, porque sé que se refiere a eso, pero me gusta siempre hacer esa corrección porque sin querer o si no nosotros confundimos. Y hay que decir claro, el problema son los politiqueros. Los políticos ejercen el poder para buscar el bien común a través del servicio. Lo que necesitamos en Paraguay son más políticos, y muchos. Uno. Segundo, mi gabinete lucha contra la corrupción, que sean eficientes, porque un inútil es también perverso. Y tercero, con patriotismo. Y tienen que estar preparados para generar una revolución positiva. ¿Qué decimos nosotros que es una revolución positiva? Que muchas personas al mismo tiempo, en diferentes áreas, emprendan acciones decididas y estratégicas de tal forma que el sistema no se defienda. El gabinete que me toque elegir va a tener la obligación, desde el momento que ganemos la elección, de preparar para la primera semana de agosto cuáles son las reformas que tenemos que presentar, porque esa semana tenemos que presentarla. Porque el presidente de la República, el día que más poder tiene, es el día que gana la elección. Después pierde poder día a día y hora tras hora. Y al asumir tenemos que hacer nuestras reformas. Es mentira que vamos a hacerlas después. Entonces, con las premisas de la honestidad, de la gestión eficiente y el patriotismo, sumados al concepto que tenemos que generar una revolución positiva lo más rápido posible, vamos a elegir un gabinete que lógicamente tiene que tener las mejores personas. Y si son 90% mujeres, serán 90 también. Yo no me voy a poner reglas. La regla es la persona más preparada para transformar este país y que la gente viva mejor va a estar en mi gabinete. Sin otra regla de que tenga esa capacidad y el coraje y la convicción de incluso decirme a mí cuando estoy equivocado. Porque eso necesitamos, gente con coraje y con convicción. Muy buenas noches a todos, a los precandidatos. Yo soy Bianca Daguerre, vicepresidenta de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene algún plan definido para mejorar el sistema de salud de nuestro país? La reforma de salud es impostergable, sobre todo después de una pandemia que vino a acentuar todas las debilidades del sistema de salud. Yo soy partidaria, como ya lo dije al responder una pregunta anterior, de fortalecer la atención primaria a la salud en Paraguay. Tenemos apenas 50% cobertura de las unidades de salud de la familia, es decir, no tenemos un alcance, una llegada territorial. Y las familias tienen que trasladarse a los grandes centros hospitalarios para poder recibir cualquier tipo de atención y a veces llegan tarde, porque los problemas no son identificados a tiempo. Y un gran porcentaje de las dolencias o las enfermedades pueden ser contenidas si se identifican a un momento temprano del desarrollo de la enfermedad, es decir, en las unidades de salud familiar. También es importante en términos de gestión, no solamente el qué se va a hacer en materia de política de salud, poder separar de una vez por todas todo lo que es la gestión hospitalaria a nivel nacional de la responsabilidad rectora del Ministerio de Salud. Se hizo algo con la creación de los viceministerios en este gobierno, pero todavía esa reforma no es suficiente. Tenemos que hacer una separación para que nuestro sistema no pueda poder combatir la fragmentación y la excesiva segmentación del sistema de salud, que tiene que ser un sistema unificado, con un sistema de compensaciones entre lo que es el IPS, los centros de salud y también el sector privado, creando una bolsa de compensación que permita a todos los ciudadanos, simplemente con la cédula de identidad, poder acceder a los servicios de salud que están necesitando. Hoy en día nuestro sistema está roto, no hay tomógrafos, no hay radiografías que se puedan hacer, no hay medicamentos, y la manera que vamos a poder solucionar esto es unificando el sistema de salud y separando la gestión hospitalaria de la rectoría de la política de salud dentro del ministerio. Dice nuestra Constitución que somos un Estado
unitario y descentralizado. El tema principal de la salud pública es su descentralización. Y ojo, tenemos el Ministerio de Salud por un lado, Instituto de Previsión Social por el otro, sistema hospitalario militar, sistema hospitalario policial y el sector privado. Ninguna coordinación. Nuestra propuesta de gobierno es justamente la descentralización por la vía de la coordinación de estos 5 ejes de la salud pública. Y sobre esto hay una discusión, algunos dicen que hay que centralizar, tener todo en Asunción porque allí están los profesionales más competentes, otros, yo creo en eso, sí descentralización en el sentido de tener hospitales, además de la unidad familiar de salud, tener hospitales de alta complejidad en sitios neurálgicos del territorio nacional. No puede ser que alguien que se rompa la pierna en Ciudad del Este tiene que hacer 400 kilómetros o Yoapujanguán en el Hospital del Trauma. No. Y una cuestión muy importante, vos sos de odontología, vos sabés bien que el estómago no tiene dientes. Entonces, lo que tenemos que aprender en primer lugar como política de salud pública, comer 5 veces al día. Entonces, la política de salud pública es fundamentalmente de prevención, de acuerdo a las normas del Congreso de Alma-Ata en 1979, que decía que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que la plenitud del cuerpo mental y del cuerpo humano y de su salud mental para la creatividad ciudadana. Entonces, hospitales descentralizados, política de salario digno para el trabajador de la salud. Y hay mucha gente que putea contra la educación, contra la salud, contra el Estado paquidérmico. 85% de la población de la salud del empleado público es educación, salud y seguridad. O sea, el Estado tiene que financiar la capacitación, el entrenamiento, la especialización y sobre todo el salario digno del trabajador de la salud. Y eso es toda una política educativa. Por lo tanto, creo que hay que aplicar la descentralización de la salud pública en regiones territoriales. Muy buenas noches a todos, a los precandidatos. Yo soy Bianca Daguerre, vicepresidenta de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Asunción. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene algún plan definido para mejorar el sistema de salud de nuestro país? En mi programa de gobierno yo propongo algo que se llama salud pública universal. Salud pública universal que signifique que todos los paraguayos seamos iguales independientemente de dónde tenemos la suerte o la mala suerte de nacer. Si naces en Guayaibí, San Pedro, o si naces en el barrio San Cristóbal de Asunción, deberías poder tener el mismo parto, la misma calidad del trato. El sistema de salud paraguayo es tan malo que compite con el Ministerio de Educación, ¿quién es peor? 18,000 compatriotas fallecieron en los últimos 2 años, más de la mitad de la guerra del Chaco, porque no había oxígeno, no había cama, no había vacuna. Realmente una catástrofe humanitaria. Este gobierno robó remedios en pandemia. Robaron durante la crisis más grande de Paraguay de los últimos 100 años. Hicieron la pasarela de Ñandutí de $2 millones en Ñuguazú y aquí en el hospital de Barrio Obrero no había dónde quedarse en el pasillo. Realmente tenemos que enojarnos de vez en cuando también los paraguayos. Y es ahí donde nosotros debemos nuevamente hacer de que el sistema de salud esté integrado por profesionales capaces y no por recomendados políticos. Que el médico o la odontóloga o la obstetra pueda ascender de acuerdo a su capacidad y no de acuerdo a su contacto en la seccional. ¿Dónde está nuestro futuro?
¿Está en nuestra propia capacidad de estudiar y mejorar o en nuestra capacidad de relacionarnos con algún jefe político? Tenemos que abandonar la vieja política y abrazar la nueva política, que tiene que ser el mérito, la aptitud y la integridad de las personas por sobre la lealtad a un movimiento político. Por supuesto que todo es política en general, pero al igual que he mencionado de que este sistema político es el responsable de esto. Así que enojémonos, pero mantengamos el espíritu de la alegría de vivir en el Paraguay y cambiar las cosas que hay que cambiar. Gracias. Yo creo que un gran desafío en la política pública y un gran desafío al ejercer el poder en el buen sentido de la palabra es que uno prioriza. Yo suelo decir que soy una persona de centro, pero muchas veces se malentiende, el centro no es la mitad entre la izquierda y la derecha. En términos ideológicos, el centro se refiere a que la persona está en el centro. Nace del humanismo cristiano, Jacques Maritain y cuestiones así. Si uno pone a la persona en el centro, lógicamente descubre qué es lo que tiene que priorizar. La persona en el centro viviendo en una comunidad. En ese sentido, una de las labores principales del Estado iba en torno a la primera pregunta que ustedes tenían, son lógicamente salud, seguridad y educación, son las tres cuestiones transversales. Una de las cosas que yo no perdono del gobierno de Mario Abdo Benítez es que en la pandemia nos animaron a presentar la reforma de salud. Es una reforma que en términos teóricos y académicos hasta está realizada en su gran parte. Nosotros tenemos $1.000 millones al año en el Ministerio de Salud, 500 en IPS, 200 en contratos plurianuales de seguros médicos privados. Nosotros tenemos que generar, y esto es muy interesante, que muchos compartimos opinión. Yo ahí comparto la posición de Sole, que también decían otros candidatos presidenciales en otros debates. Esto va muy ligado al sistema de salud que tienen los uruguayos, un sistema de compensación y un sistema integrado, donde de alguna forma podemos convivir entre todos, no totalmente estatizado. Coincido también plenamente con Euclides en la descentralización de la salud. Muchas veces uno se quiere quedar con el poder acá, pero el desafío es una atención también cercana. Robert Acevedo, que en paz descanse, mi ex colega, tuvo COVID y porque tardó en decidirse a Avenida Asunción de Pedro Juan Caballero, muere en el camino. Y era un diputado. O sea, ahí no hay tráfico de influencia, soy presidente seccional o soy un tipo famoso, no hay eso. Y la pandemia nos demostró eso. La reforma de la salud debe ser presentada rápida, de manera decidida y construir un sistema integrado, porque este sistema no da más, y no solo no da más, nos demostró su absoluto fracaso en el momento que más le necesitábamos. Y eso es algo imperdonable. Es imperdonable también que este gobierno no se haya animado en el momento que debía a presentar las reformas necesarias y vendió humo en una supuesta reforma de la administración pública que quedó en solamente algunos titulares. Y no se presentaron reformas ni de salud, ni de seguridad, ni de educación, que eran el momento de ser presentadas. Buenas noches a todos, buenas noches queridos precandidatos a la presidencia, a todos los presentes. Yo soy Abigail Sala, soy la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el motivo principal que ustedes pueden darnos por el cual los jóvenes podemos creer que en su gobierno no va a haber corrupción? A ver, en primer lugar yo diría que el motivo principal por el que pueden creer en nosotros, esa sería la pregunta. Y yo creo firmemente en nuestro caso y del equipo que me toca presidir la trayectoria. Creo que si algo hemos hecho desde que iniciamos en la política es luchar frontalmente con la corrupción, contra la corrupción, sin temor, con convicción y con coraje. Hemos formado parte, en mi caso particular, de los diputados que hemos presentado muy serias denuncias en la época de la pandemia. Ya de concejal municipal me ha tocado presentar denuncias y creo que nos han visto, no hablo de mí personalmente, sino del equipo que gobernaría conmigo, tomar decisiones bien claras y concretas a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. No solo en el discurso, sino en los hechos, en las propuestas.
Yo creo que ahí es muy importante que los jóvenes, en todos los candidatos, y yo quiero dejar claro, yo confío en muchos de los candidatos presidenciales que genuinamente son también personas honestas y quieren luchar contra la corrupción. Yo creo que estamos en una etapa muy buena del Paraguay y ojalá, y lo digo claramente, principalmente de la oposición, lo digo claramente. No siento eso en el oficialismo, pero yo creo en la oposición y son mis rivales. Hay mucha gente honesta y que quiere cambiar el país. Ojalá entremos todos en la concertación y ahí podamos tener ese debate y esa discusión para que cada paraguayo pueda elegir quién debería luchar finalmente contra el continuismo. Y yo que le pediría a los jóvenes, si quieren saber en quién creer, y simplemente vean la trayectoria de todos nosotros, vean en qué cargos estuvimos, qué acciones tomamos cuando estuvimos en cargo, qué posturas tomamos. Esa es la única forma, el discurso es muy fácil. El discurso es muy fácil. ¿Qué les pido? Miren nuestra vida. Y si mirando nuestra vida no me quieren votar a mí, no me voten. Sin problema alguno. Me hago cargo de los errores de mi vida. Pero también me gustaría que me premien por los posibles aciertos míos y de nuestro equipo. La lucha contra la corrupción para nosotros es una cuestión ineludible. Y cierro con esto. Yo era, en el 2020, antes de la pandemia, yo incluso estaba siendo candidato a intendente, algunos recordarán. Luego viene la pandemia y cambia el mundo. Y yo decido mi candidatura presidencial en la época de la pandemia que me tocó vivir muy de cerca la corrupción, como diputado y denunciante, muy de cerca. Y la rabia y la indignación que sentí fue tal, y ustedes sabrán cuando te duele algo y que vos decís, yo ya no puedo más, yo me juego y que pase lo que tenga que pasar. Y de ahí nació nuestra principal motivación también. Y muchas veces uno es fiel principalmente a la semilla de donde nace la motivación. Esa es la mía principal también. Gracias. Evidentemente la corrupción es un cáncer que corroe el Paraguay. A mí me ha tocado administrar la municipalidad de Asunción y he podido salir limpito de la municipalidad. Recibí una municipalidad con 58 millones de dólares, entregué una municipalidad con 66 millones de dólares. Mis adversarios miraron con lupa y con microscopio y no pudieron encontrar un guaraní faltante. Entonces es muy importante no solamente ver el discurso de las personas, sino la trayectoria de las personas. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para demostrar nuestra honestidad es el primer día de gobierno. Lo que yo voy a hacer es exigir rendición de cuenta de todos los funcionarios que manejan dinero todos los días a las 6 de la tarde. Vos te vas al súper, vos te vas al súper, vos te vas al súper y la chica del súper o el muchacho del súper guarda un papelito, ¿verdad? En la caja. Ese comprobante es para hacer rendición de cuentas diarios. ¿Por qué el presidente de Petropar no va a poder hacer rendición de cuenta diaria? ¿Por qué el Paraguay no podrá tener un sistema de transparencia radical donde todo se rinda cuentas? Salió un artículo la vez pasada en el Última Hora, donde dice que el Banco Interamericano de Desarrollo pidió que el robo en el gobierno paraguayo, escuchen bien, es de 3.9% del Producto Interno Bruto al año. 1.500 millones de dólares al año se roba en el Paraguay. Es un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo, no es un periodista que está buscando llamar la atención. Ahí está la plata. Se roba en los remedios, se roba en el combustible, se roba en la merienda escolar, se roba todo el tiempo, todo el día. Entonces, la corrupción es el gran cáncer de la educación, de la salud. Como dije antes, está diseñado para que se pueda robar.
Creo que el problema central en el Paraguay no es la corrupción, sino la impunidad. La corrupción es como la locura. No va a desaparecer nunca, pero se la puede reducir a su mínima expresión. Y si nosotros decimos contra la impunidad es precisamente porque transparencia y eficiencia son hermanos siameses. Y aquí el problema central está, mi querido Villarejo, mi querido Burt, mi querida Sole, está en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Por eso nosotros creemos que a través de la Subsecretaría de Información vamos a tener nosotros la trazabilidad de quiénes fueron detenidos, quiénes fueron liberados y quiénes fueron absueltos. Porque acá hay mucha gente que dice fulano es corrupto, no lo denuncia en el Ministerio Público, o si lo denuncia no está investigado, o estando investigado no fue condenado. ¿Qué nos permite a nosotros apostar por esto? Como dijo muy bien Sebastián, en nuestra gestión. Yo fui ministro de Industria, fui ministro del Interior, fui ministro de Relaciones Exteriores. Ministerios sumamente complejos, particularmente el Ministerio del Interior, donde uno es una especie de pollo al espiedo, donde comiendo es quemándose por el culo. Sin embargo, hasta hoy no he tenido una puta denuncia, ni una. Lo cual me da a mí la suficiente autoridad moral para entender las entretelas del gobierno y del poder y sobre todo sus pestilencias. Y creo que acá hay un compromiso, no me cabe ninguna duda, entre los cuatro, de que nuestra lucha contra la corrupción y particularmente contra la impunidad va a ser una condición elemental. Si no lo hacemos, no nos va a creer nadie. Y nosotros vamos a tener que exponernos ante el escrutinio popular y particularmente de los jóvenes, si nuestra gestión es transparente o no. Y lo importante no es hacer la declaración de bienes al entrar. Lo que hay que hacer es la declaración de bienes al salir. Por lo tanto, creo que esa es la gran responsabilidad y el gran compromiso. Y, como decía el coronel Franco, nuestro gobierno será de manos limpias y de uñas cortas. En mi caso particular, porque yo no le tengo miedo a los corruptos y a quienes manejan el poder detrás de las estructuras que podemos ver en nuestras instituciones. Y esta no es una narrativa vacía y simplemente una intención y una aspiración de ser de una manera. Yo lo demostré, estando al frente de una de las instituciones que era concebida anteriormente como una de las más corruptas e ineficientes del aparato estatal, porque esa era la tapa del diario, el día 1 de mi gestión al frente del Ministerio de Vivienda. En menos de 100 días destituimos a la persona que era el cabecilla de todo el mecanismo de corrupción dentro de la Senavitat, que se hacía llamar el recaudador de la corona. Cuando empiezo el sumario administrativo, la destitución y después la denuncia penal, me llegaron un montón de amenazas. Yo ya sé lo que significa eso, yo ya sé lo que es luchar frontalmente contra las estructuras mafiosas que están enquistadas dentro de nuestras instituciones. Y no me tembló la mano, y no me va a temblar la mano en el futuro. Y no solo destituimos en menos de 100 días al que era el cabecilla de todo el esquema de corrupción, hicimos una cámara oculta con la unidad de delitos económicos de la Fiscalía para poder sanear la unidad operativa de contrataciones de la Senavitat, y también destituimos a la persona que estaba liderando la Dirección de Bienes y Servicios, que es la que hace compras menores, combustibles, detergentes, bocaditos, etc. La corrupción era endémica en la Secretaría Nacional de Vivienda. Y logramos dar una transformación en los 3 años y medio que me cupo estar al frente de esa institución. En esos 3 años fuimos la institución más confiable de todo el aparato estatal, concebida por la percepción de la ciudadanía a través de las encuestas que lleva adelante la prensa independiente. Se pueden llevar adelante los cambios. Yo me di cuenta que quizá antes era un poco escéptica acerca de la posibilidad de lograr resultados inmediatos e importantes en el combate a la corrupción en esos 3 años y medio. Lo mío no es un relato, no es un discurso, es un compromiso y una convicción muy firme que tengo
de que el Paraguay no va a poder avanzar si la corrupción sigue siendo un flagelo permanente en todas nuestras instituciones. ¿Y cómo tenemos que hacer el cambio? Las 3 direcciones que mencioné, de Administración y Finanzas, la Unidad Operativa de Contrataciones y la Dirección de Bienes y Servicios, que se replican en todos los ministerios, necesitan los mecanismos de control y monitoreo y también las acciones pertinentes para que la impunidad no sea la reinante en nuestras instituciones. Luego el acompañamiento en las instituciones de justicia. Pero a ver, nosotros estamos aspirando a liderar el Ejecutivo y ahí tenemos que tener tolerancia cero con todos los actos de corrupción. Entonces yo solo no lo demostré, sino que es mi compromiso en el futuro. Antes de hacer la última pregunta, quiero volver a agradecerles a los 4 precandidatos por venir acá, por escucharlos a los jóvenes y realmente, bueno, hablo personalmente, me siento muy satisfecho por lo que escuché. Creo que podemos tener un Paraguay mucho mejor y ya dicho esto, va la última pregunta. De llegar a la presidencia después de 5 años de mandato, ¿qué legados principales dejaría? Las cuestiones impostergables en el Paraguay son la reforma del sistema de salud. Después de una pandemia no podemos seguir vacilando y siendo inoperantes a la hora de implementar un sistema que sea sinónimo de salud para todos en el Paraguay. La reforma del servicio civil, eso el día 1, yo voy a estar jurando y después me voy a ir y voy a firmar el decreto para poder iniciar la reforma del servicio civil que desvincule el poder político de la administración del Estado. Mientras sigamos teniendo el poder político inmiscuido en las tareas de la administración del Estado y no existe una carrera del servicio civil independiente, la corrupción y el sistema clientelar y prebendario va a seguir siendo dominante en el Paraguay. Y esa reforma del servicio civil tiene que ser liderada por el presidente de la Nación, por la presidenta de la Nación, con el acompañamiento de la ciudadanía y los demás actores a través de un acuerdo generacional de que ya no podemos seguir operando bajo la misma lógica. La reforma electoral, para hacer también que el proceso sea mucho más justo de participación política, también es una cuestión que va a ser legado de mi administración. Y por supuesto, el Paraguay en el 2028 va a ser un país con instituciones eficientes, con un Estado modernizado, con funcionarios públicos conectados con la realidad de la ciudadanía y con políticas públicas que funcionen. Esa es mi aspiración y estoy segura, no nos engañemos, que 5 años no son suficientes. En 5 años podemos ver resultados súper importantes que impacten directamente en nuestras vidas. Nos habrán escuchado en más de una ocasión sobre la creación, la refundación del Estado, por lo tanto la nueva república. Esto va a ser consecuencia de un nuevo pacto social, terminar la interminable transición después del pacto social, económico, político y cultural con una reforma constitucional. Una reforma constitucional que nos dé el nuevo modelo. Por eso nuestro enemigo no es el Partido Colorado. Nuestro enemigo es el modelo económico de inequidad social, de corrupción y sobre todo de ignorancia, de pobreza y de sometimiento colonial. Creo que el principal legado que me hubiera gustado, que me va a gustar dejar, es justamente un nuevo contrato social, una nueva constitución y sobre todo haber dado testimonio de que ser honesto no solamente es posible, sino que es una honra. Y yo estoy seguro que acá mis compañeros, y si puedo tener discrepancia con ellos, que las tenemos entre todos, hay algo que nos une a todos. Tenemos una fuerte resonancia ética. Creo que vamos a tener un Paraguay diferente y voy a tener la satisfacción de volver de donde vine y poder salir al súper tranquilamente y festejar un gol de Cerro Porteño con mis amigos. O del Olimpia, en la Libertadores, da igual. Bueno, yo también celebro, les quiero agradecer a los presidentes y las presidentas de Centro de Estudiantes y a todos ustedes por esta oportunidad de hablar. Nos cayó una bomba atómica sobre Paraguay el viernes pasado. Vergüenza
internacional de que un expresidente de la República, Horacio Cartes, haya sido declarado significativamente corrupto con vínculos con el terrorismo internacional. Es gravísimo para el Paraguay porque desnuda toda la flaqueza de todos los institutos de control. La policía no funciona, la fiscalía no funciona, el aeropuerto no funciona, la frontera no funciona, la aduana no funciona, el Banco Central no funciona, CEPRELAD, significativamente corrupto en todo. Por eso que no está Santi Peña acá. Y hay que hablar, porque Santi Peña es parte del problema. Y yo creo que va a tener miedo ahora de salir, porque es realmente una quemada. Mi legado, como estaba diciendo Euclides, es volver a mi casa con la satisfacción del deber cumplido. Mi esfuerzo es el tema de pobreza, ya les mencioné un enfoque en familia, una nueva política y un tema gravísimo que hay en el Paraguay, que es la deserción escolar. De cada 100 criaturas que entran al primer grado, solamente 40 terminan. Quiere decir que de 1.600.000 se quedan en la calle. Y eso perpetúa la pobreza. O sea que un enfoque de cero deserción en familia y realmente con la honestidad, con un tema de transparencia radical. Y también un país donde no se pueda caminar en la calle con un título acá que diga, soy amigo del significativamente corrupto. Qué linda pregunta. A ver, en primer lugar, me gusta la pregunta porque presume que duramos 5 años. ¿Por qué digo esto? No, porque si hacemos las reformas que queremos hacer, va a ser difícil llegar a los 5 años. Y vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes. Si realmente vamos a presentar esas reformas la primera semana, como yo me comprometo, va a haber un sistema duro que se va a defender. Y ahí necesitamos la ayuda de todos ustedes. Y si duramos 5 años siendo coherentes, quiere decir que se iniciaron grandes cambios. Y eso ya va a ser algo tremendo. Segundo lugar, yo siempre digo en muchos lugares que mi sueño después de ser presidente de la República es ser profesor de colegio de bachillerato de mi ex colegio. Porque siento que es el lugar donde yo empecé a vivir mi vocación a la edad prácticamente los 16, 17 años. Entonces, ¿cómo me veo? Tener la posibilidad de tener la frente en alto para irme a parar frente a una clase de jóvenes idealistas y que para ellos sea un orgullo que yo sea su profesor. En tercer lugar, soñaría, para dar un ejemplo concreto, siempre hay encuestas que te preguntan, ahora todos nosotros vivimos encuestas, todos nos muestran ahora nuestra gente encuestas y focus group y eso. Y la pregunta, pues, ¿estás mejor o peor que antes? Y todo el mundo dice, estoy peor que antes. Ese nos sale a todito nosotros. Creo que ni uno cada día a mí me sale diferente. Y ojalá cuando haya una candidatura presidencial el 2028, los candidatos presidenciales tengan una encuesta que digan, estamos mejor que antes. Porque mi vocación es que la gente viva mejor. ¿Cómo hacerlo? Y con muchas de estas respuestas que fuimos dando, ¿verdad? Que haya más formalización, subir del 20 al 40% por lo menos la gente en estado de formalización y aportando a seguridad previsional, la salud. Que mi ministro de Educación se preocupe en 5 años que de 9 de cada 10 jóvenes que no sepa matemática, en vez de preocuparse por el techo, vea como ese 9 por lo menos baje algo. Y eso sí puede hacer en 5 años. Que midamos esas cosas. Así que sueño principalmente estar en un aula de clase frente a niños, frente a jóvenes de 16 años y que sean orgullosos de decir que su profesor es un expresidente de la República que hizo que la gente viva mejor. Muchas gracias. Quiero decir que nosotros, como parte de la producción, de la organización de FEUNA, nos sentimos
más que satisfechos. Nuestro afán, nuestro deber, nuestro compromiso desde los medios de comunicación es justamente poner en contexto frente a nuestra gran teleaudiencia y en este caso específico a las personas que están aquí presentes, estas propuestas de las posibles autoridades que puedan regir los destinos de la República del Paraguay. Me permití, con el debido permiso de los jóvenes de FEUNA, hacer la última pregunta y decirles y preguntarles a cada uno de ustedes, y que no me digan a mí, a los electores. FEUNA tiene aproximadamente la federación 70.000 jóvenes. Si cada uno de esos jóvenes convencen o están con 2, con 3 personas, aquí hay 210.000 votos. Pero no solamente eso, que le hablen a los adultos mayores, a los adultos, a los jóvenes y a toda la gente que tiene capacidad de votar y que le digan en 2 minutos, ¿por qué tienen que votar por ustedes? ¿Por qué tienen que votar por cada uno de ustedes? ¿Qué le dicen a esos electores que también le van a ver por las pantallas de la televisión y le van a escuchar? ¿Por qué tienen que votar por cada uno de ustedes? Diputado Villarejo, si empieza, por favor. Equipo, coraje y buena fe. Tenemos el equipo preparado para realizar los cambios que el Paraguay necesita. Tenemos el coraje para tomar las decisiones, aunque sean impopulares. Y tenemos la buena fe de que vamos a hacer lo que genuinamente en nuestra conciencia creemos que es lo mejor para el Paraguay. Así de sencillo. Por otro lado, como estamos hablando de estudiantes, también decirle en varios debates nos preguntaban nuestra prioridad. Yo seré un presidente obsesionado con la educación. Si tengo que elegir una prioridad, y la digo siempre, no solo en este escenario, pues nos ha tocado debatir en otros, la educación será mi obsesión. Porque las sociedades se transforman a partir de revoluciones educativas y es la única forma. Así de sencilla mi respuesta. Agradecer, ya que es la última vez que nos toca hablar, agradecer por la invitación, siempre feliz de compartir. Nunca hemos ruido y nunca ruiremos de un debate. Lo hacemos todos los miércoles, estos últimos días, 4 días seguidos, tuvimos sesión para los que están saben un poco de política. Nunca ruiremos de un debate. Incluso agradezco que fue un conversatorio. Por eso fuimos tan respetuosos, porque ya me quería salir el espíritu de debate de diputado cuando acá los que me acompañan hablan y uno ya le quiere rebatir por qué si esto, si vos tal cosa, pero no era el espíritu, esto es un conversatorio y bueno, a veces le sale a uno adentro lo que está viviendo en estos últimos días. Así que agradecido por la invitación, es demasiado importante que de esa indiferencia que muchas veces existe hacia lo público podamos despertar a la ciudadanía, a los jóvenes y a la gente, y creo que este tipo de cosas logra despertar. Y si nos despertamos, vamos a sentir algo. Vamos a sentir, pues nuestro corazón le ama al Paraguay. Y va a sentir algo. Y si siente indignación, que de esa indignación nazca compromiso y nazca acción. Así vamos a poder transformar este país. Así que un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos los que están acá, a toda la gente de la FEUNA y siempre a disposición para seguir conversando. Bueno, para mí realmente es un honor ser candidato a presidente de la República. Yo, en vez de hablar, soy una persona que trabaja y tengo 40 años de trabajo con la gente más necesitada del Paraguay y he descubierto una cosa. Lo único que los paraguayos y las paraguayas queremos es que se nos dé oportunidad para trabajar, para salir adelante. Mi lema es: merecemos salir adelante. Podemos salir adelante. Yo creo en la iniciativa de la familia, de los padres, de los chicos para salir adelante. He trabajado con cientos de miles de familias paraguayas del campo y de la ciudad. Conozco muy bien los 4.000 asentamientos que hay en el Paraguay y las miles de colonias rurales que hay en el Paraguay. Y lo único que la gente es que dice: no me regalen nada, ayúdenme a trabajar para salir adelante.
Nuestro trabajo es facilitarle para que cada familia pueda florecer. Ese es el destino de cada familia paraguaya, llegar a completar su plenitud. Yo tengo formación académica, tengo experiencia en el campo, tengo experiencia internacional. Mis programas se están haciendo en las zonas desmilitarizadas de las FARC en Colombia, en Sudáfrica, en India y en el sudeste asiático. Aquí le he dicho al gobierno, ¿por qué Picó, en vez de regalar pollito a los agricultores, no se les capacita? Y me dijeron, no nos interesa. A mí me interesa no regalar pescado para que la gente coma un día, sino enseñar a pescar para que coma toda la vida. La casa está en desorden y esto tiene arreglo. Tengo la suficiente experiencia. Yo no soy un excombatiente, yo soy un combatiente, yo soy un reservista, yo soy un militante. Conmigo el Paraguay va a recuperar su honor. ¿Cuál es mi cualidad? Mi honestidad, mi trayectoria y sobre todo mi convicción de que la Segunda República, la nueva República, va a ser la que siempre hemos anhelado. Un país con sensibilidad social, comunitario, productivo, de sensibilidad social, comunero. Este chaqueño está en condiciones de hacerlo. En primer lugar, creo que si todos coincidimos que queremos un país diferente, tenemos que apostar por el cambio. Albert Einstein decía que la definición de la locura es esperar resultados distintos y seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces yo estoy convencida que la continuidad nos va a dar más de lo mismo. Y quiero invitarles a ustedes a animarse a apostar por algo diferente. A veces apostar por el cambio implica tener miedo y temor, porque por naturaleza el ser humano le teme a lo desconocido, pero no vamos a poder construir un mejor futuro en el Paraguay si seguimos replicando los mismos vicios y eligiendo a la misma gente. En lo personal, yo tengo una convicción muy grande de que nosotros en conjunto podemos construir un mejor país. No creo en los liderazgos mesiánicos. Yo me presento como presidenta o como candidata a la presidencia de la nación porque creo en ustedes. Yo creo en el Paraguay. Yo creo en la decencia de los paraguayos, creo en la dignidad de los paraguayos. Creo que somos más los que estamos dispuestos a trabajar para levantar a nuestro país y yo quiero facilitar ese proceso. Quiero trabajar codo a codo y hombro a hombro para hacer que la educación de calidad sea una realidad en nuestro país, para que la salud de calidad sea una realidad en nuestro país, para que el acceso a vivienda o acceso a transporte público o a infraestructura no sea una cuestión de simplemente unos pocos y que podamos construir un Paraguay de oportunidades sin distinción. Yo pongo al servicio del Paraguay mis conocimientos, mi experiencia, mi trayectoria, mis sueños y las ganas de trabajar para que podamos en conjunto construir un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias a los candidatos Soledad, Euclides, Martín, Sebastián. Así cerramos el conversatorio presidencial implacable. Queremos agradecer al presidente de FEUNA, Nicolás González Bordón, y a través de él a todos los jóvenes que han participado. Buenas noches.